Vida Nueva para el Mundo se complace una vez más en compartir con usted este programa de series especial con él. Título Preguntas al aire, a donde el Dr. Armando Alducín, desde Dallas, Texas, nos va a contestar los cuestionamientos que le vamos a formular el día de hoy. Nosotros estamos transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México. Damos a usted la más cordial bienvenida y saludamos afectuosamente al Dr. Armando Alducín. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien. Me da mucho gusto volver a poder tener esta oportunidad de introducirnos en un tema por demás bastante interesante. Pues sí, entonces formulamos la primera pregunta. Tiene que ver con esta realidad del mundo espiritual que, en entregas anteriores, usted nos ha hecho ver que es inminente y claro. La primera pregunta es: ¿es posible que los ángeles caídos se hayan mezclado con mujeres humanas? En Génesis, en el capítulo 6, se menciona este pasaje. Esta es una de las preguntas más controvertidas que existen actualmente y se han manejado diferentes respuestas. Realmente, hay dos opciones para poder interpretar esta parte de las Sagradas Escrituras. Vamos a dar lectura, en primer lugar, a este pasaje en Génesis capítulo 6, para que podamos examinar claramente qué fue lo que sucedió hace más o menos 4500 años. Esto nos va a permitir revelar y quitar un velo de nuestra mente acerca de todo lo que está pasando en el mundo espiritual y la relevancia entre este pasaje y la supuesta mezcla entre ángeles caídos y los seres humanos. Ahora bien, vamos a leer Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es muy importante hacer 3 columnas. En la primera, ponemos a la raza humana. En la segunda, las hijas de los hombres, y en la tercera, los hijos de Dios. La palabra hijas, en hebreo, determina que eran hijas de los hombres, no de Dios. Mientras tanto, hijos de Dios se traduce del hebreo como Ben Elohim, una frase utilizada en el Antiguo Testamento exclusivamente para referirse a ángeles. Jesucristo mencionó en Mateo 24. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que el Señor haya comparado la generación de Noé con la generación actual. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, habla de ángeles que pecaron y fueron arrojados al Tártaro, prisiones de oscuridad reservadas para el día del juicio. Esto plantea preguntas importantes. ¿Qué clase de ángeles son estos? ¿Son los mismos que se rebelaron con Satanás? ¿Qué están encerrados actualmente? En prisiones de oscuridad. Son los ángeles que se metieron con las mujeres en los tiempos de Noé, y que procrearon hijos, que vamos a ver más adelante en otra de las preguntas. ¿Quiénes fueron estos hijos o esta procreación? ¿O descendientes de la mezcla ángeles y seres humanos? Muy bien. La otra posible opción que tenemos nosotros, que se ha manejado de una forma podríamos decir no bíblica, es que arguyen que las hijas de los hombres eran descendientes de Set y que se mezclaron con los descendientes de Caín. Y que entonces estos hijos de Dios son los descendientes de Set. En otras palabras, ¿verdad? Los hombres son todos los descendientes de Adán. Lo mismo que sus hijas. Pero los hijos de Dios es un término que se usa solamente para los descendientes de Set. Esto ¿verdad? Pues no tiene mucha comprensión. No tiene mucha lógica. Porque nos damos cuenta que realmente la intención que hubo aquí, en Génesis capítulo 6, fue mezclar la semilla angelical con la semilla humana, con el propósito de deshacer la profecía de Génesis 3 versículo 15. Donde cuando vino la caída humana, Dios le dice a Satanás: tu semilla va a ser o los descendientes de tu semilla van a hacer tropezar al Mesías, a la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza y te va a destruir. Aquí Dios está hablando de 2 descendencias. Pongamos atención genéticas. Porque
Labra semilla es la palabra idea. Cera con Z. Entonces vemos que el esperma o la semilla de Satanás. Porque la palabra cera es la palabra hebrea, que se tradujo esperma. Y en el griego en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, se tradujo la palabra cera como esperma. Entonces vamos a regresar. El esperma de Satanás va a tener una descendencia. Un linaje. Alguien que va a descender de él genéticamente. Pongamos atención. Y va a herir al Mesías. A tropezarlo. A herirlo en el calcañar. Que es el tobillo. Que lo que se conoce como el talón de Aquiles. Y la descendencia de la mujer. Iba a herir o a matar completamente. A destruir a la semilla de Satán. Al final de la historia. Esto es muy importante. Porque cuando la Biblia habla de la semilla de la mujer, nos damos cuenta que a la luz de la investigación del siglo XX estamos hablando de 1950 en adelante, que cuando se descubrió en 1954 las leyes de la genética, no se conocía absolutamente nada del ADN, de toda la intrincada red que existe en cada célula que tenemos, en nuestro cuerpo, en los billones de células que tenemos, para que pudiéramos entender claramente lo que la Biblia nos estaba ya profetizando, describiendo hace más de 1500, casi 2000 años. En el Nuevo Testamento encontramos que la Virgen María es embarazada no por José, sino por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo encontramos esta narrativa. La Virgen María no podía ser embarazada por un hombre. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, ahora lo entendemos. Con las leyes de la genética y del ADN. Todos los hombres sin ninguna excepción, desde Adán hasta nuestros días traemos el cromosoma. Ahí. Que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen 2 cromosomas el 20. Y nosotros tenemos XY. En nuestras cromosomas sexuales. Entonces el cromosoma Y, que todos los varones tenemos, es lo que determina el género masculino. Entonces si tú me estás escuchando, y tal vez crees que no eres hombre, que eres mujer, pues ve a que te hagan un examen genético de la sangre. Y se determina que tú tienes el cromosoma Y. Eres varón. Eres hombre. Esto no hay ninguna duda acerca de tu genética. Ni tampoco de la composición de tu naturaleza. Somos varones por tener el cromosoma Y. Entonces José, igual que todos los seres humanos, el que estaba comprometido con María, tenía el cromosoma Y. Pero no se podía mezclar con María. Porque el cromosoma Y, desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos hemos nacido infectados con un virus. Podríamos llamarle de esta manera llamado el pecado. Entonces, el pecado es una fuerza maligna con la cual nacimos. Es una tendencia que nos lleva a nuestra propia autodestrucción. Es una fuerza interna siniestra, enigmática que la Biblia describe claramente, que afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hemos nacido con la brújula completamente descompuesta. Que todos hemos nacido, cada quien como ovejas fuera del corral. Unos en la astrología. Otros en la brujería. Otros en las sectas. En diferentes religiones. Etcétera, etcétera. La raza humana está perdida sin ninguna luz. Porque traía un problema desde Adán, que se llama el pecado. El cual, ¿verdad? En algún otro tiempo vamos a tratar de contestar. ¿Cuál fue realmente la razón por él? ¿A cuál Cristo tuvo que pagar en una cruz? Por este pecado con el cual nosotros hemos nacido.
Entonces, como José no se podía meter con María, porque su cromosoma Y estaba infectado, era necesario que el Cr. Homosoma Y fuera puesto y viniera de lo alto. Es Dios el que fecunda, ¿verdad?, el óvulo de María. Es Dios el que pone dentro de la fertilización el cromosoma Y, pero descontaminado del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo sabemos por la genética. Si Cristo hubiera nacido con el cromosoma Y de su papá José, de su padrastro, perdón, hubiera nacido en pecado. Y no podía el Mesías haber heredado esa maldición que hemos heredado todos nosotros. Porque lo descalificaría para abrir sus brazos en una cruz y poder efectuar la redención humana. Muy bien fueron puestos. Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿A quién? Os revela Judas que hubo un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad. Esta palabra dignidad se traduce la palabra que es el lugar. En el mundo espiritual. En la dimensión espiritual. Que abandonaron los límites que Dios les había puesto. Y estamos hablando ya de ángeles caídos. O sea, el hecho que se hayan rebelado la tercera parte contra Dios no significa que estos ángeles ya no van a seguir haciendo maldades. Van a continuar haciendo maldades y las siguen haciendo. Y lo vamos a ver. Que la van a culminar antes de que Cristo regrese. Entonces abandonaron su la dignidad. Los límites que Dios les estableció. En segundo lugar, dice que abandonaron su propia morada. Y esta palabra morada en el original griego es la palabra que se traduce como habitación. Como casa. Entonces, ellos tenían asignado por Dios un lugar para poder ellos se manifestarse. Para poder ellos realmente moverse. Y dejaron esta habitación que es el mundo espiritual. Y se introdujeron al mundo de nosotros. ¿Qué es la dimensión 4 dimensión? Es en la que vivimos. ¿Qué es el mundo terrestre? El mundo físico. El mundo visible. Entonces vamos por orden. Estos ángeles viven en la dimensión invisible. Pero tiene la característica de entrar a nuestro mundo visible terrenal. Donde tú y yo existimos. Y tiene la característica de poder actuar dentro de nuestro mundo. Vemos en el Antiguo Testamento cantidad de ejemplos de ángeles que mataron a los filisteos. E ángeles que ejecutaron los juicios de Dios. Ángeles que vemos nosotros que en la cuando Cristo Él nació lo acompañaron cantando en el cielo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 tengamos cuidado muchas veces de no olvidarnos de la hospitalidad. Porque podemos hospedar ángeles. En otras palabras, estas criaturas espirituales. Con cuerpos diferentes a nosotros. Que no son iguales a nosotros. En cuanto a que tengan un sistema digestivo. No es la sangre, no es la vida de sus cuerpos, etcétera, etcétera. Tiene la característica de entrar en su cuerpo. Y de comer. En que Génesis capítulo 18. Observamos que los ángeles que desaparecieron con Jehová, Abraham y a Sara, podían comer, comieron cabrito. Y. Comieron igual que nosotros los seres humanos. Entonces, en Génesis capítulo 19, cuando entraron a Sodoma, los sodomitas, que estaban completamente degenerados, vieron estos dos ángeles, entraron a esta ciudad y los confundieron con seres humanos. O sea, adquieren la forma humana. Y eran tan bien parecidos y tan atractivos que los sodomitas le dijeron a Lot, Génesis 19, que quería tener relaciones sexuales con ellos. Entonces esto es increíble, por lo cual Judas usa el ejemplo de los sodomitas con el pecado de los ángeles. Entonces abandonaron su morada. Dejaron la dimensión invisible, espiritual y se introdujeron a nuestro mundo a tratar
De pervertir la genética. Porque como Satanás sabía que de la genética de la mujer vendría el Mesías, hizo lo posible por tratar a través de la historia de detener esta semilla para que el Mesías no pudiera nacer. Lo van comprendiendo un poco mejor. Era un ataque a la genética humana. El propósito que se encontraba detrás de la mezcla de estos ángeles con las mujeres. Pero continuamos en Judas. En nuestro examen del versículo 6. Y dice Dios que abandonaron su propia morada. Y estos ángeles están guardados, están encarcelados. Están arraigados en prisiones eternas. Para el juicio del gran día. Esta palabra prisiones eternas o bajo oscuridad es muy importante para que sepamos nosotros. Tal vez en la próxima serie de preguntas y respuestas vamos a contestar el no de los muertos. Porque ahorita se está manejando las muertes por todos lados. Y el mundo no sabe verdad. ¿En qué consiste el mundo del más allá? El mundo invisible espiritual. Que tal vez vamos a profundizar bastante en la otra serie preguntas y respuestas. Dentro del mundo de los del más allá o de los muertos. Encontramos en la Biblia que existe un lugar que se llama el infierno. En el infierno se encuentran únicamente los espíritus humanos que han muerto de Cristo a nuestros días y que murieron condenados, o sea, sin haber aceptado el plan de salvación de Jesucristo. Después tenemos en segundo lugar el abismo. El abismo es otra prisión donde se encuentran los demonios. Nada más los demonios. Y algunos ángeles caídos. También porque en Apocalipsis 9 se menciona al destructor como el ángel del abismo. O sea, el jefe en el abismo. La prisión de los demonios que tienen ellos. Apocalipsis le llama el destructor o el Abadón. En el hebreo. Y tenemos en tercer lugar el Tartamus, que acabamos de mencionar en Segunda de Pedro. Capítulo 2 versículo. Que se tradujo infierno de una forma equivocada. Y esta palabra, Tartarus, es precisamente la única palabra que se usa para la prisión de los ángeles que Dios ha considerado que ni siquiera puede ya salir de ahí. Porque hay todavía ángeles sueltos. Nos dimos cuenta que fue solamente un pequeño grupo de ángeles que abandonaron su dimensión. Se metieron en la tierra para pervertir la genética. Pero hay otro grupo de ángeles que siguen sueltos caídos. Me refiero a ángeles caídos y que no cometieron ese pecado que cometieron sus compañeros. Todos tenemos en el grupo de ángeles caídos. Los que se encuentran en prisiones eternas. En el Tartarus. Que son los que se metieron en tiempos de Noé. Con las mujeres. En segundo lugar, los ángeles caídos que están sueltos. Y en tercer lugar, los ángeles que sirven a Dios. Entonces es importante hacer esta diferencia. Y en el versículo de Judas, ya no nos llega ningún lugar a dudas de que fueron ángeles caídos. Realmente los que se mezclaron con las mujeres. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. O se está comparando a estos ángeles con los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? De la misma manera que aquellos. Está hablando del versículo anterior. Dentro del contexto de los sodomitas. O sea, los ángeles. De la misma manera que los sodomitas. Habiendo fornicado. He ido en vicios en pos de natura. O sea que fue lo que hicieron los sodomitas. En Génesis se mezclaron hombres con hombres. Dice Romanos capítulo 1 versículo en adelante. Habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Sino que fueron en vicios verdad contra natura. Hombres con hombres. Mujeres contra mujer o con mujeres. Y Dios los condenó a una mente reprobada.
¿Qué significa? Ya una mente que ya no discierne. ¿Qué es bueno y qué es malo? Entonces los ángeles fornicaron. O sea, tuvieron relaciones sexuales de alguna manera. Con las mujeres humanas. Y vamos después a contestar la P. Pregunta. ¿Cuál fue el producto de esta consecuencia de esta violación a las leyes naturales? Porque fue en contra de naturaleza. El ser humano fue creado para que un hombre se mezclara con una mujer. Esto es lo natural. Pero cuando un hombre se mete con un hombre, o una mujer con una mujer, es antinatural. Se está violando las leyes de Dios. Los ángeles hicieron lo mismo. Dejaron completamente su habitación. Bajaron aquí al mundo. Y hicieron algo contra su naturaleza. Se mezclaron con seres humanos. Lo cual Dios había prohibido. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues la siguiente pregunta. Obligada es. ¿Qué? Fueron los gigantes de la antigüedad. Muy bien, vamos a regresar aquí. A Génesis capítulo. Para contestar esta segunda pregunta. Y entonces en el versículo Génesis versículo. Dice la Biblia. Vi a gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios. Aquí también lo asegura el Espíritu Santo esta palabra. Se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. O sea, también aquí ya no cabe ninguna duda al respecto. Porque el vocabulario y la etimología de las palabras originales hebreas nos habla claramente que una mezcla. Ahí. Es lo que vamos a explicar a continuación. Una mezcla. Si no fue genética, vamos a ver de qué forma fue. O si fue realmente genética o fue física. Sexualmente física como un hombre y una mujer. Pero lo vamos a ver ahorita. Vamos a pedir calma. Para que podamos esperar a responder esto. Pero aquí dice. Se llegaron los hijos de Dios a las 6 de los hombres. Desengendraron hijos muy bien. La palabra gigantes. Es la palabra Nepilim con N de Nancy y PH intermedia. Nepilim se pronuncia Nepilim en el original hebreo. Esta palabra en su etimología proviene de la raíz napal N. De Nancy PH a L de Lola napal. ¿Qué? Significa caídos. Caídos entonces antes de que el ser humano pudiera caer. ¿Quién fueron los primeros caídos? Pues fueron los ángeles, ¿verdad? Porque al momento en que se rebelaron contra Dios, cayeron completamente ya de su condición. Y se convirtieron en enemigos de Dios. Entonces la palabra Nepilim, que se tradujo gigantes, significa los caídos. Que es una frase que se usa como resultado de las personas se mezclaron precisamente con los ángeles caídos. O las mujeres. Para poder especificar. Con los ángeles caídos y el producto fueron gigantes. ¿Qué es el resultado de esta condición? Muy bien. Estos gigantes habitaron en la tierra. Estamos hablando desde el Génesis hasta el rey David. Hasta segunda de Samuel, que lo vamos a ver. Los gigantes dejaron de existir. Desde tiempos de Noé hasta tiempos de David. Durante un periodo de. Los gigantes habitaron el planeta Tierra, y si alguien se preguntara. ¿Cómo pudo ser que estos gigantes continuaron habitando la Tierra aún después del diluvio? Podríamos contestar que los ángeles caídos volvieron otra vez. O pudieron volver a infectar la Tierra después del diluvio. De la misma manera que al principio. Volvieron a reproducirse. Alterando la genética humana muy bien. Y en ahora. Vamos a ver las diferentes palabras que se usan en el original hebreo. Esto es importantísimo y que definen a estos podíamos llamarles seres híbridos. Porque un ser híbrido es cuando se mezcla una semilla con otra semilla.
Por eso es algo híbrido. Cuando un caballo se mezcla con una mula. Es una mezcla híbrida. ¿Y qué va a salir como resultado de verdad? Pues va a resultar una mula que ya no es. Ese ni caballo ya no es ni burro. Entonces todo lo que es híbrido es y una de las cuestiones más controversiales que existen en la apologética de los ateos y de tanta gente. Es porque Dios manda huir a los cananitas. ¿Por qué Dios comete le llaman genocidio? No explican por qué Dios exterminó. O le dio la orden a Josué. Josué al entrar a la tierra de Canaán. Le extermina hombres mujeres. Todos absolutamente tenían que ser exterminados. Y no han podido entender por qué. Y tenemos que retroceder en la historia. Para poder entender que el problema de la tierra de Canaán era un problema de infección genética, donde las tribus de Canaán eran descendientes de los gigantes. Y no se podían seguir mezclando con el pueblo que Dios había escogido para poblar Canaán. Y volver otra vez a rehacer. A volver otra vez. A poblar la tierra. Con la genética de los seres humanos. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Así vamos entendiendo poco a poco las razones que se encuentran de las acciones que aparentemente no tienen respuesta, pero que sí la tienen cuando profundizamos en las Sagradas Escrituras. Y luego dice en el versículo 21 Deuteronomio 2. Pueblo grande y numeroso alto. Alto como los hijos de Anac. Aquí se volvió Rabez a reconsiderar a Anac o a los anaseos, a los cuales también Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron aquellos y habitaron en su lugar. Vemos pues nosotros aquí claramente que ya el Espíritu Santo nos comienza a mencionar diferentes tribus anaseos, emitas, etcétera, etcétera, que descendían de los gigantes. Nos brincamos al capítulo 3 de Deuteronomio. Y dice en el versículo 1 Deuteronomio 3. Volvimos pues y subimos camino de Bazán. Esto es importante, apunta Bazán. Bazán es la región norte de Israel. Y es donde se supone que descendieron los ángeles caídos. Esto es muy interesante. Esto se encuentra en el libro de Enoc. Que sabemos Enoc un personaje bíblico. Pero el libro de Enoc no se consideró en el canon de las Sagradas Escrituras. Aun cuando 95% del contenido del libro de Enoc está completamente de acuerdo con la Biblia. Es un libro por demás interesante. Así bien como los libros de los macabeos que son apócrifos. Está la historia de los judíos narrada por el escritor Josefo. No está en la Biblia. Pero también es muy interesante. Porque fue un historiador que está pegado completamente al cristianismo. Igual que el escritor de Plinio. Entonces son escritos que aunque no están en la Biblia, podemos tomar ciertas consideraciones para comparar la historicidad y comparados con la Biblia, para darnos cuenta que no tiene ninguna discrepancia entre las escrituras. Entonces vemos nosotros que está hablando aquí del camino de Bazán. Y nos salió el encuentro o con G de Gárgara o rey de Bazán. Esto es importante para pelear y todo su pueblo en Ed. Y nos brincamos al versículo 11. Y abramos bien los oídos. Porque únicamente rey de Bazán había quedado del resto de los gigantes. Aquí la Biblia nos muestra que había un rey en Canaan dentro de esas tribus, llamado y que es muy famoso a través de todo al Nuevo Testamento. Porque se le continúa mencionando como de los más poderosos gigantes que había. Y se nos dice aquí que era uno de los resto que había quedado del resto de los gigantes. Y escuchen lo que dice acerca de la altura
¿Y las características de este rey? Ojo, su cama, una cama de hierro. Y la longitud de ella era de 4 codos. Y según el codo de un hombre. En otras palabras. 3. Casi 50 metros de largo tenía la cam. A de este chiquilín. Le podríamos llamar. Y vemos que su anchura era de 4 codos. Que realmente era la cama de más o menos. Un poco cerca a los 5 metros con 3,50 de ancho. Casi 5 metros de largo por 3,50 de ancho. El codo. Era la medida antigua. Que era de aquí más o menos hasta la punta de los dedos. Y era aproximadamente como de 65 centímetros después, ¿verdad? Ahora usamos el metro. Otros usan la yarda. Etcétera, etcétera. Hay diferentes medidas de longitud. Pero en el Antiguo Testamento. Una de las medidas más conocidas era el codo. Entonces este hombre tenía casi 5 metros de largo. Y lo dice claramente en su cama. Y la anchura de casi 3,50 de ancho. Y esto es interesante. ¿Por qué? Cuando comenzamos a ver todas estas características, nos damos cuenta que aquí hay algo maravilloso. ¿Qué es lo que realmente se necesita? ¿Para qué los gigantes hayan podido sobrevivir? Buen ojo. Por lo menos era el doble de una persona. Actual de 2 metros de estatura. Casi todos los jugadores de básquetbol. Aquí en Estados Unidos. Tienen no menos de 1,90 y 5,22. 10,220 han llegado casi 6 pies, 3 o 4 pulgadas más. Y nos damos cuenta entonces que un hombre de aproximadamente de 1,90. Tomando en continuación esta estatura. Pesa aproximadamente 1,300 kilogramos. O sea, estos monstruos. Escuchen esto para considerar. Lo que un hombre de 5 metros pueda medir 4,5 a 5 metros. Es por lo menos 22,000 cal diarias. Para mantenerse vivo. El ser humano necesita máximo 2,000 cal para mantenernos vivos. Las mujeres un poquito menos. 1,500 calorías más o menos diarias. Para mantener el cuerpo funcionando adecuadamente. Ahora si convertimos, escuchen esto, es muy interesante. Si convertimos estas calorías en comida, representarían 12 pizzas. O sea, 840 calorías cada una. Y 63 hamburguesas, comérselas todos los días. Esto sería la dieta de estos chiquilines. De estos pulgarcitos. De estos monstruos llamados los Nephilim. En conclusión, estos gigantes necesitarían comer el equivalente a 30 pizzas y 150 hamburguesas por día. Si me escuchaste. 30 pizzas y más de 150 hamburguesas. Para poder tener el equivalente a 22,000 cal. Entonces es impresionante cómo estos esomsomeos sean aseos. Como descendientes de los gigantes. Y tribus que eran de gigantes. Y este hombre y si vive. No era uno de los descendientes. Y. Ahí dice su lanza pesaba de bronce. Versículo si me caí. Usatita, que era un guerrero de David. Mató a Set. ¿Quién era uno de los descendientes de los gigantes? Ahí estaba Goliat Geteo. Cuya hasta era como el rodillo de un telar. Versículo de gran estatura. El cual tenía dedos en las manos. Y otros dedos en los pies en total. Y descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán. Hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de God. Qué interesante de dónde era Goliat de God. O sea, estos gigantes que David acaba con ellos. Eran los hermanos de Goliat. ¡Qué preg! Isamente fue el mismo David que mata a Goliat y mata también a sus hermanos. Con los guerreros que lo acompañaba. Realmente la victoria sobre los gigantes se le puede atribuir al rey David. Doctor. Aldusin, muchísimas gracias.
Ya para finalizar esta última pregunta. ¿Qué influencia tuvieron los ángeles caídos en la humanidad? Hace años. Muy buena pregunta también. Bueno, pues ahora podemos nosotros claramente analizar el por qué hemos llegado al siglo. Y pues existen programas en la televisión como Discovery Channel, National Geographic, donde están tratando a través de todos sus programas y investigar la razón por la cual existen monumentos megalíticos de ahora sí que podríamos llamar de la Edad de Piedra. Y principalmente en todas las generaciones. De la antigua submedia de la antigua Mesopotamia. Repito como las mismas en pirámides de Egipto. Las ruinas de Puma Punka en Bolivia. Las ruinas de Machu Picchu en Perú. En Yucatán, etcétera, etcétera. Y lo que estas personas han encontrado en todas estas ruinas ha sido algo que no pudo haber sido creado o construido o edificado por los seres humanos. Era imposible que nosotros pudiéramos haber he venido. Y yo quiero recomendarles a ustedes mi último libro que acabo de escribir, que se llama La invasión de los ángeles caídos. En este libro, La invasión de los ángeles caídos, lo pueden conseguir en todas librerías. Está impreso por la editorial Berea. Y claro que en todas las iglesias de Vietnam. Para el mundo. Lo pueden ustedes adquirir. Porque se va a comenzar ahora que volvamos a reunirnos. Para que lo puedan ustedes verdaderamente comprar. A un precio mucho menor que del de las librerías. En este libro explico lo que voy a continuación a explicar. Nada más que pues de una forma más resumida. Pero por ejemplo, han investigado que las pirámides de Egipto tienen un volumen veces más grande que el edificio Empire State en Nueva York, que pesa más de millones de toneladas. O sea, estamos viendo nosotros que hace años más o menos, o hace no tantos años, pero un poquito menos, era imposible que estas pirámides pudieran haber sido hechas con el hombre. Cuando el hombre no ni los instrumentos, ni las calculadoras, ni las computadoras, ni las sierras de esmeril, que es imposible que corten granito como si fuera mantequilla, ni tampoco las grúas que puedan levantar ahorita más de cuando estas piedras eran de más de puestas acumuladas todas amontonadas. Estoy hablando de las pirámides de Giza. En Egipto además no había piedras por ahí. Entonces la pregunta es: ¿de dónde los egipcios trajeron estas piedras? Y si trajeron estas piedras de km aproximadamente, ¿qué es donde más o menos se encuentran? ¿Cómo es posible que se les haya ocurrido hacer una pirámide? Nada más así para que podamos nosotros comprender, siglos después, que ni los más grandes ingredientes de la impermeabilización del siglo y del siglo, podamos nosotros compararlos con la erosión que sufren todos los edificios, todas las casas, y que las construcciones más perfectas que hemos hecho nosotros necesitan impermeabilizarse, pintarse para poder darle mantenimiento. Cosa que las pirámides de Giza no han tenido absolutamente ninguna fase de reconstrucción, ni tampoco de impermeabilización, en más de años aproximadamente de tiempo. Ahora muy bien. El corte de estas piedras es tan exacto que muchas de estas piedras cuando las unieron realmente parecía que un papel en medio no podía entrar. Imaginémonos esto, una piedra de ahí hasta cortada como si fuera mantequilla, unida con otra piedra, donde en medio de las dos piedras un papel no puede entrar. ¿Quién pudo haber hace años haber tenido una sierra
O como tú le quieras llamar. Que haya podido partir las piedras de esmeril. CEO. Como si fueran mantequilla y haberlas podido unir. De una forma tan extraordinaria. Que ni siquiera en el siglo ha podido alcanzarse a lograr. Encontramos también. Además que en cuanto a la orientación. Las pirámides de Giza. Están perfectamente alrededor. Del norte verdadero y sus lados. Con los puntos cardinales de la Tierra. O sea, lo sé. Misteriosos personajes que le llaman extraterrestres. Que pudieron o aportar este conocimiento. Esta sabiduría. A los seres humanos hace años. ¿Cómo es posible que también? No solamente tuvieran esta capacidad. De la ingeniería actual del siglo. Sino que. Además tuvieran una capacidad. Un conocimiento de la astronomía. De la astrofísica acerca de los planetas. De los signos del zodiaco en el cielo. De la constelación de Orión. Que son estrellas calientes azules. Etcétera. Etcétera. ¿Quién les pudo haber dado esto sin telescopio? Sin calculadora. Ahora sí nos brincamos que las mismas pirámides. Pero con un volumen un poco mucho menor. Las encontramos en Chichén Itzá. En nuestro país, la República Mexicana. Si tú vas a Chichén Itzá, vas a encontrar en la pirámide de Quetzalcóatl. Se llena que es el equinoccio de primavera. Que es cuando la primavera comienza. Vienen franceses, europeos, chinos. Se juntan ahí porque quieren ver fenómeno. ¿Qué sucede a las 3 de la tarde? ¿Qué pasa a las 3 de la tarde? En la pirámide de Quetzalcóatl en Chichén Itzá. Allá en Quintana Roo. Oh. Bueno, el sol comienza a caer sobre la pirámide en esa hora. Y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Por eso se llama Quetzalcóatl. Porque la palabra Quetzalcóatl en el maya significa la serpiente emplumada. Entonces cae el sol y parecería que comienza a darle la vuelta como una serpiente. Hasta que embona con la cabeza o la base de la pirámide. En otras palabras, el fenómeno consiste en que el sol de alguna manera Epine representa una o comienza a proyectar una sombra. Como si fuera el cuerpo de una víbora. Que se va enrollando arriba pirámide. Y se embona al finalmente. En la cabeza de la serpiente. Esto es impresionante. Porque pues la Biblia asocia las serpientes, los reptiles con Satanás. A él se le llama el dragón. Y el dragón pues es una serpiente con las y con patas. Es precisamente Godzilla. Lo que hicieron en la película famosa. ¿Qué es el monstruo este? Que realmente lo que es un dragón. Entonces es importante que nosotros veamos claramente que hemos llegado al final de la culminación. De lo que la Biblia nos dice al principio. Que leímos en los tiempos de Noé. Vendrán tiempos peligrosos como en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque lo que hubo en ese tiempos de Noé. La mezcla de los seres humanos con los ángeles caídos. En los híbridos que se produjeron. Son los mismos híbridos que actualmente se están produciendo en los laboratorios clandestinos. En el mundo entero. Fue el sueño de Adolfo Hitler de los nazis. Mezclar verdad y producir una raza de superhéroe. De superhéroes. De Superman. De superhombres. Y a través de la raza aria. Demuestra. Al mundo. Que ellos eran los más grandes pobladores del mundo. En fin, el mundo nunca ha acabado. Pero tenemos para poder culminar. El ejemplo de que en Apocalipsis. Capítulo encontramos estos híbridos. Son mezcla de demonios. Reptiles, animales y seres humanos. Que en la trompeta. Atacarán a los seres humanos en el tiempo de la tribulación. Doctor, muchísimas gracias. No cabe duda que
Todavía quedan más os cuestionamientos al respecto. Si Dios quiere, pues se los iremos formulando en entregas posteriores. Agradecemos mucho este tiempo que nos ha concedido. Y nos despedimos de nuestro público con unas palabras que nos dirija usted. Claro, pues. Tenemos que darnos cuenta que estamos enfrentando, como dice la Biblia en Isaías, en las tinieblas cubrirán la tierra. Pero en ustedes, o sea, en nosotros, la familia de Dios, va a brillar la luz. Somos la luz del mundo, no podemos ocultar la verdad. Tenemos. Y ahorita es el momento más importante de la historia. Para que nosotros contestemos. Demos respuesta a lo que en los noticieros. A lo que los investigadores no pueden. Porque la ciencia es limitada. La ciencia no es Dios. Las respuestas se encuentran únicamente en la persona de Jesucristo. Porque en Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muchas gracias. Pues despedimos de esta manera a nuestro auditorio. Y esperamos muy pronto volvernos a encontrar a través de este medio. Gracias por su atención, gracias por su sintonía. Vida nueva para el mundo. Se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo a el mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones. Estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo. En su obra estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo. Vida nueva para el mundo.org.mx/dona